Hola, soy Jimmy Martins. El sofisma del ateísmo. El tema de hoy es francamente difícil de tratar. Con todo, pondré lo mejor de mí para exponerlo con la mayor claridad. Espero estar a la altura y si no lo estoy, les ruego disculpen mi torpeza. Punto 1. ¿Quién es ateo? Ateo es, según el diccionario de la RAE en su 21ª edición, alguien que niega la existencia de Dios. Les recuerdo por enésima vez que el verbo, con V mayúscula, es, en la lengua en la que hablo, Jesucristo, es decir, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por lo que parece lógico deducir que un ateo, al negar la existencia de Dios, también negará la existencia del verbo. Y si lo hace, de alguna manera niega a sí mismo la existencia del lenguaje, es decir, del pensamiento, que es el motor de la acción, del movimiento, de la vida, de la creación. Y, en última instancia, se dará la paradoja de que el ateo se estará negando a sí mismo, pues quien niega todo lo dicho, niega su propia existencia. Si no me falla la memoria, William Blake, el místico inglés, llegó a decir que más allá de la lengua solo hay abismo. Quiero resaltar un asunto de suma importancia para mí en este punto, en el que tratamos la definición del vocablo ateo. El diccionario de la RAE, en su pícara versión online, para el siglo XXI, añade una segunda acepción, dice así, que implica o conlleva ateísmo, y da el ejemplo siguiente, un racionalismo ateo. Escuchen otra vez, un racionalismo ateo. Irracionalismo, diría yo. Pues al contrario de lo que dice el diccionario, la fe nace de la razón y no de la sinrazón. Y es esta, la razón, también llamada entendimiento, la que conduce al hombre hasta Dios. Y ya saben que no lo digo yo, lo dijo San Dionisio de Alejandría. Pero los ingenieros del neodiccionario, ateístas confesos, según ven ustedes, ya que con el ejemplo descrito se confiesan, parecen saber más que el santo. Y así es como nos manipulan, con sutileza. Porque, a ver, ¿quién en su sano juicio va a dudar de lo que dicen las distinguidas autoridades de la lengua española? Esas que ya no fijan ni limpian, pero que dotan de un esplendor cegador a las acepciones del neodiccionario. ¿Quién? ¿Quién va a dudar? Pues solo un lunático asintomático como yo. Prosigamos. Yo he tenido la suerte de conocer un sinnúmero de ateos confesos, y tan solo un puñado, tal vez menos, de creyentes convencidos. Los primeros, los ateístas, se amparan en el paraguas de la ciencia para justificar la inexistencia de Dios, lo que resulta, cuando menos, chocante. Pues la ciencia no ha logrado, que yo sepa, demostrar la inexistencia de Dios. La ciencia es, sin embargo, esto sí lo digo yo, el arma de los satanistas para fabricar ateos. Sí, han oído bien, el arma de los satanistas, de los que sí creen en Lucifer. Ya saben, ese ángel caído que se rebeló ¿contra quién? Sí, lo han adivinado, contra Dios. De aquí se desprende que los satanistas sí creen en Dios, aunque lo odian. No se me adelante, dejen que me explique. Hasta donde yo sé, la palabra ateo se utilizó por primera vez allá por el año 1611. De esto no estoy completamente seguro. En cualquier caso, en aquella época, el vocablo se utilizaba raramente.
no se convirtió en palabra de uso frecuente hasta bien entrado el siglo XIX. Las palabras de uso más habitual hasta entonces eran irreligiosidad e irreligioso, que significa falto de religión, o lo que es lo mismo, falto de escrúpulo o delicadeza, si atendemos a la etimología de la palabra religión, claro. Y así han sido los ateos más famosos de la historia de la humanidad, gentes sin escrúpulos y sin delicadeza. Los adoradores de Lucifer odian al hombre, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. Pero no solo por esto, también porque le concedió el mayor de los regalos, el libre albedrío. Y esto es precisamente lo que los satanistas desean arrebatar al hombre, su libertad. Pero hablemos de algunos ateos famosos, o supuestamente ateos. Empecemos con el ateo más feroz de la historia, y que en realidad no fue tal. Carlos Marx. Ya saben ustedes que Marx era lo que hoy llamaríamos un niño pijo. Un muchachito cristiano, de buena familia, ocioso y con todas las comodidades. ¿No me creen? Escuchen. Por medio del amor de Cristo, volvemos nuestros corazones al mismo tiempo hacia nuestros hermanos, quienes están interiormente ligados a nosotros, y por quienes Él, con E mayúscula, se dio a sí mismo, sí, con S mayúscula, en sacrificio. No lo digo yo, lo dijo Marx en su ensayo titulado La unión de los fieles con Cristo. ¿Les parecen estas las palabras de un ateo? A mí no. Con todo, algo debió de sucederle al muchachito cristiano, puesto que cambió radicalmente de rumbo y no dirigió su pensamiento hacia el ateísmo, precisamente. Escuchen. Deseo vengarme de aquel que gobierna en lo alto. No lo digo yo. Fue Marx, y lo dejó por escrito en su poema Invocación de un desesperado. Una licencia poética, dirán los simpatizantes más ingenuos del personaje que nos ocupa. ¿Seguro que se trata de una licencia poética? Escuchen. Los vapores infernales suben y llenan mi mente, hasta que enloquezco, y mi corazón es totalmente cambiado. ¿Ven esta espada? El príncipe de las tinieblas me la vendió. Para mí marca el compás y da las señales. Cada vez con más osadía toco el baile de la muerte. A este don nadie que les habla, aficionado al género de terror, este poema se le parece bastante a un rito satánico, a través del cual se firma un pacto con el diablo. Pero, ¿quién sabe? Estos versos pertenecen al poema de Marx titulado El violinista. Lo que yo pienso es que alguien que ha comprado algo al diablo no suele pagar con dinero, ¿verdad? Si, como dice Marx, compró la metafórica espada a Satanás, parecería lógico concluir que el padre del marxismo, a través de tal transacción, accedió a convertirse en un desalmado. Ya saben, alguien que ha renunciado al alma, al neuma, al soplo, a la conciencia, a Dios. Aún tengo fuerzas en mis juveniles brazos para agarrarte fuertemente y triturarte con tempestuoso poder, mientras que para ambos se abre el abismo, desmesuradamente en la oscuridad. Te hundirás y yo te seguiré riendo a carcajadas, murmurando en tus oídos: desciende, amiga, ven conmigo. No lo digo yo, lo dejó por escrito Marx en su drama Oulanem. Y la amiga a la que se refiere, sí, esa a la que se quiere llevar al infierno, es la humanidad al completo. Sí, claro, se refiere a todos nosotros, ya saben, ustedes. Hay que dar de comer a la bestia. Satanás no regala nada. No regala el éxito ni la fama, y desde luego no regala la espada. En el mismo drama escribió el desalmado: y pronto rugiré
gigantescas maldiciones sobre la humanidad. Parecería al escuchar estas palabras que el materialismo de Marx contempla la existencia de la vida eterna, aunque sea una eternidad de condenación. Pero no se vayan todavía, aún hay más. Si existe algo que devore, saltaré adentro, aunque traiga el mundo a su ruina, el mundo que se dilata entre mí y el abismo. Lo destrozaré en pedazos con mis perennes maldiciones. Estrecharé mis brazos alrededor de su cruel realidad. Abrazándome, el mundo sucumbirá estúpidamente, y entonces se hundirá en la nada absoluta, fenecido, inexistente. Eso sería vivir verdaderamente. Estos versos también pertenecen al drama Oulanem. Parece que a la hora de enviar almas al Averno, la lucha de clases resulta irrelevante. Si ustedes son filomarxistas y todavía piensan que todo esto son los desahogos poéticos de una mente sumida en plena efervescencia creativa, atiendan. Por tanto, el cielo he perdido. Esto bien lo sé. Mi alma, otrora fiel a Dios, seleccionada está para el infierno. No lo digo yo, lo dijo Marx en su poema La doncella pálida. No sé a ustedes, pero a mí estos versos me parecen la confesión de un otrora buen cristiano que por alguna misteriosa razón abandonó el camino del bien y se adentró en los inhóspitos parajes de ese, en palabras de Marx, algo que devora. ¿No les parece una lástima que alguien con semejante talento, pues talento literario no le faltaba, pusiera todo su ser al servicio de la destrucción? Pero qué fácil es destruir. Crear, eso ya no está al alcance de cualquiera. Y este infeliz, porque de su pluma se desprende que estaba amargado, pudiendo poner sus nociones lingüísticas al servicio de la humanidad, decidió apuñalar a la humanidad y a sí mismo con ellas. ¡Qué desperdicio! La verdad es que dan ganas de llorar. Pero dejemos descansar un rato a Marx y escuchemos el mensaje de otros ateos pura sangre. Atentos. Aquí entra Satanás, el eterno rebelde, el primer librepensador, repito, el primer librepensador y emancipador de los pueblos. Él hace que el hombre se avergüence de su ignorancia y obediencia bestiales. Él lo libera y le estampa sobre su frente el sello de la libertad y humanidad, urgiéndole a desobedecer y a comer el fruto del conocimiento. No lo digo yo, lo dijo Mikhail Bakunin en su obra Dios y el Estado. Ya saben ustedes que este anarquista ruso fue uno de los compañeros de Marx en la Primera Internacional. Dime con quién andas. Observen cómo califica Bakunin a Satanás. El primer libre pensador. Ya dediqué un capítulo al sofisma del libre pensamiento. Si no lo han visto, les animo a que lo vean. Confío en que les resultará esclarecedor. Escuchemos ahora las palabras de un famoso libre pensador socialista, que no pensador libre. Alcanzamos el conocimiento a pesar de él, con E mayúscula. Alcanzamos la sociedad a pesar de él, con E mayúscula. Cada paso de avance es una victoria, en la cual vencemos al divino. Como ya les advertí, no lo digo yo, lo dijo Proudhon en su obra Filosofía de la miseria. Y todavía dijo mayores atrocidades. Escuchen. Dios es estupidez y cobardía. Dios es hipocresía y falsedad. Dios es tiranía y pobreza. Dios es maligno. Cuando la humanidad se inclina ante un altar, la humanidad, esclava de reyes y sacerdotes, está condenada. Juro, Dios, con mi brazo extendido a los cielos, que no eres más que el verdugo de mi razón. El verdugo de mi razón. Abro paréntesis. Asombroso cómo coincide con la opinión actual del diccionario de la RAE en su versión online,
Ya lo expliqué al principio de este mismo capítulo. Según el Neodiccionario de la RAE, la razón conduce al ateísmo. Cierro paréntesis, repito y prosigo. Juro Dios, con mi brazo extendido a los cielos, que no eres más que el verdugo de mi razón, el centro de mi conciencia. Dios es esencialmente anticivilizado, antiliberal, antihumano. Creo que queda perfectamente claro que Proudhon odiaba a Dios. Ahora les ruego que consideren despacio la reflexión siguiente. Nadie en su sano juicio odia lo que no existe. Observen que Proudhon, no habla de la inexistencia de Dios, solo de su odio al Creador. Para estos ilustrados, enamorados de la luz, fue Lucifer quien trajo sabiduría a los hombres, y es a él a quien veneran, mientras que a Dios lo odian. Como ven, estos ateos reivindican la existencia de Dios a través de su odio. Parece que las ideologías todas, socialismo, comunismo, liberalismo, fascismo, nazismo, etc., son un castigo en sí mismas, tanto para sus líderes como para sus acólitos. ¿Cómo me aburren los ateos? Siempre están hablando de Dios. No lo digo yo, lo dijo Heinrich Böll. ¿Todavía no ven el verdadero conflicto? Intentaré explicárselo. El objetivo de los sofistas, inventores de las ponzoñosas ideologías, es privar al ser humano del libre albedrío, es decir, de su libertad, el mayor regalo que Dios le hizo a los hombres. Privarlo de la gramática del buen lenguaje, de la lógica, de la moral, de la ética, de la espiritualidad, de la trascendencia, privarlo de Dios, en suma. Los políticos, no importa cuál sea el partido al que pertenezcan, al igual que sus amos, los sofistas del siglo XXI, a los que obedecen ciegamente, no son ateos, pero desean que ustedes sí lo sean, para así esclavizarlos mejor. ¿No me creen? Escuchen. Con desdeño, arrojaré mi guante en la misma cara del mundo y veré el colapso de este pigmeo gigante, cuya caída no ahogará mi ardor. Entonces vagaré como un dios victorioso entre las ruinas del mundo y, dando a mis palabras fuerza activa, me sentiré igual al Creador. No lo digo yo, una vez más lo dijo Carlos Marx en su poema Orgullo humano. El vicio del orgullo, tan popular, tan extendido, ya desde entonces, ya desde siempre, intentando estrangular la virtud de la humildad, su espléndido contrario. Si observamos nuestro pícaro mundo del siglo XXI, todo parece indicar que Marx tuvo éxito. Y, finalmente, el marxismo cultural lo arruinó todo. Pero a mi modo de ver, Marx erró fatalmente en lo tocante a sus emociones. Pues si pudo sentirse de alguna forma en particular, no fue como un dios victorioso semejante al Creador, sino como un destructor genocida. Pues eso es lo que es exactamente lo que nos trajo el marxismo, y precisamente es lo que nos trae el capitalismo marxista, comunista, liberal de Ogaño, que no es más que control demográfico disfrazado de ideología. No se asusten, no me he vuelto loco. Sé el tipo de redundancia en que he incurrido. No se confundan, no se dejen engañar. Las ideologías son una entelequia, un espejismo, meras maniobras de diversión para que ustedes odien al que piensa diferente. Así que quienes gobiernan en la sombra les distraen a ustedes de su verdadero propósito, el único que siempre han tenido, ellos. Establecer un régimen totalitario, malthusiano, darwiniano, marxista, freudiano, planetario. Tal vez esto que les digo les parezca ridículo, especialmente a los más jóvenes, pero nada sucede por casualidad.
todo obedece a una agenda muy bien diseñada ya desde hace tiempo. Escuchen. Hemos combinado juventud, música, sexo, drogas y rebelión con tradición. Y esa es una combinación difícil de vencer. No lo digo yo, lo dijo Jerry Rubin en su libro Do It. Supongo que les resultará familiar el título. Pues se parece al lema de esta marca de artículos deportivos. ¿Recuerdan? Just Do It. Sí, me refiero a esa marca que toma su nombre del griego Nike, que significa victoria. Vaya una desafortunada coincidencia. Pobre juventud, la de 1968. Recuerden la máxima socialista. Prohibido prohibir. ¡Qué ironía! Los sofistas del siglo XXI, los mismos que odian la prohibición, desean prohibirnos todo. Especialmente lo que tenga que ver con la tradición grecorromana y cristiana, ya saben, con la vida, la familia, la religión, la libertad y la propiedad privada. Todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo esté permitido, no todo ayuda al provecho espiritual de los demás. Que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo. No lo digo yo, lo dijo San Pablo en la primera carta a los Corintios. Y en este punto deseo regalarles estas palabras a los ateístas, relativistas, recalcitrantes, enemigos de la verdad con mayúscula. Ya expliqué al principio de este capítulo que un ateísta coherente, si niega la existencia de Dios, negará necesariamente la del Verbo, ¿no? La de Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿acaso estos intelectuales, tan preocupados por la lucha de clases, olvidan a propósito que Jesucristo era pobre? ¿Olvidan deliberadamente que Jesucristo era un obrero? ¿Olvidan a sabiendas que Jesucristo se relacionaba con lo más bajo de la sociedad, con los desposeídos, con fulanas, enfermos, delincuentes? Enfermos. Ay. Si tenemos en cuenta que los marxistas socialcomunistas quieren un salario mínimo universal para todos, pero para ellos y para sus hijos no. Si tenemos en cuenta que los marxistas socialcomunistas quieren sanidad pública para todos, pero para ellos y para sus hijos prefieren clínicas privadas. Si tenemos en cuenta que los marxistas socialcomunistas quieren educación pública y gratuita para todos, pero para sus hijos prefieren colegios privados elitistas. Si tenemos en cuenta que los marxistas socialcomunistas quieren para todos comida transgénica y carne artificial, made in laboratorio, pero para ellos y sus hijos prefieren un chuletón o una mariscada. Si tenemos en cuenta que los marxistas socialcomunistas quieren ateísmo para todos, pero para sí mismos y para sus hijos prefieren satanismo masónico. Si tenemos en cuenta todo esto, parece claro que en medio de su hipocresía olvidan aspectos esenciales de la realidad a propósito. ¿De verdad no se sienten ustedes engañados? Déjenme repasar algunos eslabones de la cadena del descreimiento. Hubo un personaje histórico llamado Thomas Malthus, un hombre nefasto, que alertó sobre el crecimiento descontrolado de la población en su obra Ensayo sobre el principio de la población. Malthus, redujo al ser humano a un número. Con todo, causó un gran impacto en otro hombre que también resultó nefasto, Carlos Darwin. Darwin, en su obra El origen de las especies, tuvo la osadía de arrebatar al hombre todo lo que le es sagrado y degradarlo hasta reducirlo a un mero estómago, algo que come y bebe. Y lo hizo con un lenguaje inseguro, vacilante, empachado de elucubraciones y carente en muchos casos de evidencias. Pero la cosa no termina ahí. Otro hombre, también nefasto, Freud, añadió a la ecuación humana el componente sexual, y el hombre se vio reducido a un enfermizo impulso lujurioso. Y no nos olvidemos del filósofo de cabecera de Hitler, Nietzsche, que agregó la crueldad consustancial, según él, al más fuerte, pues la compasión es para los débiles. Que le pregunten a las víctimas de Auschwitz, a ver qué piensan de esto.
¡Viva la crueldad! Y hablando de crueldad, desde que tenía 8 años, odiaba a Confucio. En nuestro pueblo había un templo confuciano. Deseaba con todo mi corazón solo una cosa: destruirlo hasta los cimientos. No lo dijo yo, lo dijo Mao Tse-tung. Y yo diría que alguien que odia de esa manera con solo 8 años es, en el mejor de los casos, un psicópata y en el peor, un genocida en potencia. ¿O es en acto? Pero volvamos al asunto del cambio de trayectoria vital en Marx, y también en Engels, pues algo similar le ocurrió a este, que también fue cristiano en origen. Marx y Engels enfermaron de corrupción espiritual tras conocer a un siniestro sujeto, un hombre no muy conocido llamado Moisés Hess, precursor del sionismo socialista o sionismo racista. No sé qué fórmula es más adecuada. La lucha de razas es primaria, la lucha de clases secundaria. No lo digo yo, lo dijo Moisés Hess. Usaré la espada contra todos los ciudadanos que se resistan a los propósitos del proletariado. Tampoco lo digo yo, lo dijo Moisés Hess. Este es el hombre que condujo a Marx hasta el socialismo. La violencia es la partera que saca la nueva sociedad del vientre de la antigua. Que no lo digo yo. Esta vez fue Marx, y como ven, sigue los pasos de Moisés Hess, su maestro sofista. Ya ven ustedes que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y esto tampoco lo digo yo, lo dijo San Pablo en su carta primera a los Corintios. Me gustaría recordarles, antes de continuar, que todos estos ateos de los que hablo formaron parte de las juventudes hegelianas. Hegel, otro mal llamado filósofo que debería ser tenido por sofista. ¿Por qué lo digo? Pues porque Hegel parece olvidar que hay una ley eterna, que hay una ley natural, que las virtudes cardinales de Platón no tienen fecha de caducidad y que las teologales cristianas representan el bien universal, es decir, que tienen validez en cualquier tiempo y lugar. Si la evolución, como dice Nietzsche, consiste en abandonar la compasión para abrazar la crueldad, yo me declaro antievolucionista. ¿Acaso no ven ustedes que la crueldad con los demás es involución? La única evolución posible es la evolución espiritual, y esta se consigue a través de la virtud de la caridad, que es la del amor al prójimo. ¿Acaso no ven todavía que estos ateístas no se amaban más que a sí mismos? ¿Acaso no ven que sus discursos rezuman odio a raudales? Hegel pensaba que el Estado es un fin en sí mismo, y que los individuos han de subordinarse a él. Y digo yo, eso será si el Estado acepta la virtud y destierra el vicio, ¿no? Eso será si los gobernantes son insobornables e incorruptibles, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué tenemos? Primero el colectivo, luego el individuo, como decía Hitler, Dentro del Estado todo, fuera del Estado nada, como decía Mussolini. ¿No se les parecen estas frases a las que pronuncian los politiquillos del siglo XXI? Esos lacayos del nom. Y claro, si Malthus redujo al individuo a un número, si Darwin lo redujo a un estómago, si Marx lo supeditó al colectivo, si Freud lo redujo a un impulso sexual y si Nietzsche le arrebató la compasión, ya lo tenemos. ¿Recuerdan ustedes el luctuoso año 2004? Aquel año en que España cambió de gobierno después de un atentado de falsa bandera, dicen las malas lenguas. Yo no lo sé. Y el nuevo gobierno, muy moderno él, nos trajo unas disimuladas políticas de control de natalidad, barnizadas con una densa capa de modernidad sofista. ¿Lo recuerdan? Yo sí lo recuerdo. Todo empieza siempre con la corrupción del lenguaje y la repetición incesante de sofismas por los medios de contaminación mental. Así envilecen la lengua. La lengua no se envilece por el uso que hacen los hablantes de ella, no. Se envilece por la corrupción de aquellos que intoxican las mentes de las gentes sin formación suficiente
como para poder advertir el engaño. Y no se dejen engañar. ¿Ustedes creen que al Estado y a quien éste obedece le interesan los derechos de los colectivos minoritarios? La respuesta es que no. Esa gente, por llamarlo de alguna manera, esa gente a la que el Estado obedece, odia a Dios y odia al hombre. Y todas sus políticas, aborto, eutanasia, ideología de género, van dirigidas a una reducción encubierta de la población y a la instauración de un régimen totalitario travestido de democracia. Pero es condición sine qua non para conseguirlo la destrucción de la economía. Ven por dónde van los tiros, ¿no? No se equivoquen. No es ineptitud, no es ineptitud, no. Es maldad. Lo hacen a propósito. Insisto, no se dejen engañar. Los partidos políticos no existen. ¿No ven cómo todos apoyan las mismas políticas maltusianas? Algunos fingen no hacerlo, pero tan solo es una maniobra de diversión. Siguen las órdenes de quienes gobiernan el mundo de verdad, sí, de aquellos que lo hacen desde la sombra. Solve et coagula. Disuelve y coagula. Disuelve la tradición grecorromana y cristiana y coagula, o lo que es lo mismo, establece un nuevo orden mundial. Recuerden, nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo, porque aborrecerá a uno y apreciará al otro. Será fiel a uno y del otro no hará caso. No lo digo yo, estas palabras están bien recogidas en el Evangelio de San Mateo. No se puede servir al mismo tiempo a Dios y al diablo. No se equivoquen. No hay espacio en esta ecuación para el ateísmo. Los dueños del mundo, adoradores de Lucifer, quieren ateísmo para ustedes. Porque tras el ateísmo les aguarda la más absoluta nada. Y si no hay nada más allá, y creemos que solo existe lo que vemos, tendremos miedo de enfermar y morir. Y el miedo esclaviza. No se dejen ustedes esclavizar. Andan diciendo algunos, todo me está permitido, sí, pero no todo es conveniente. Y aunque todo me esté permitido, no debo dejar que nada me esclavice. No lo digo yo, lo dijo San Pablo en su primera carta a los Corintios. Como ven, si ustedes creen en cosas que no pueden ver, como por ejemplo la enfermedad, ustedes no son ateos. Sean valientes y no odien a nadie, no juzguen a nadie, respeten la libertad, empiecen por respetar la suya, y por favor no confundan a Dios con la Iglesia Católica. Tened cuidado de los falsos profetas. Se acercan a vosotros haciéndose pasar por ovejas, cuando en realidad son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. No lo digo yo, está escrito en el Evangelio según San Mateo. Ya casi termino. Esta es la que yo considero la cita más esclarecedora y probablemente la más sincera y necesaria para entender a Marx y su doctrina. Dice así: palabras enseño, enredadas en endiablada confusión. Así pues, cada cual piense lo que quiera pensar. Y aquí les dejo también el mejor antídoto contra el marxismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama no hace daño al prójimo, o sea que el amor constituye la plenitud de la ley. No lo digo yo, lo dijo San Pablo en su carta a los romanos. Ahora sí que termino, y lo hago con unas palabras de las Escrituras que describen muy bien a estos satanistas que nos desean ateos. No hay un solo inocente, no hay ningún sensato, nadie que busque a Dios. Todos han errado el camino, todos se han pervertido. No hay ni siquiera uno que practique el bien. Sepulcro hediondo es su garganta, manantial de engaños su lengua, veneno de serpiente las palabras de su boca. Sus labios rezuman amargura y maldición. Están prontos para derramar sangre, destrucción y miseria. Envuelven su vida. Desconocen los caminos de la paz, y el respeto a Dios no existe para ellos. Lamento haberme extendido tanto, pero creo que el tema valía la pena.
si todo lo que hoy les he contado va de ateísmo y no de satanismo, pues que venga Dios y lo vea. Aquí se despide este don nadie que les habla, y como de costumbre, les agradezco el enorme esfuerzo que hacen al escuchar. Por cierto, si tienen alguna pregunta, no me la hagan a mí, que yo no sé nada. Investiguen un poco, hagan el favor. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.